soy el Padre Vladimir de la Iglesia San Nicolás y esta es nuestra reflexión semanal correspondiente al domingo 2 de agosto del año 2020. Ustedes se acuerdan que durante 3 semanas Jesús estuvo contándonos parábolas como un recurso pedagógico para darnos una enseñanza. A partir del domingo pasado vamos a estar reflexionando en el Evangelio del domingo acerca de los milagros de Jesús. Definamos primero lo que es un milagro. En sentido popular nosotros entendemos como milagro algo que sucede a lo que no estamos acostumbrados. Un ejemplo sencillo, una persona llega siempre tarde a su trabajo y el día que llega 15 o 20 minutos temprano, la gente dice, esto es un milagro. Es una manera popular de decir lo que es un milagro. En sentido evangélico, en sentido bíblico y teológico, el milagro es una acción divina que humanamente nosotros no podemos explicar. Por ejemplo, la resurrección. No podemos explicar cómo sucede la resurrección, especialmente la resurrección de Jesús. La Eucaristía, que convierte el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Es un milagro que ocurre cada vez que celebramos la Eucaristía y no podemos explicarlo con palabras humanas. Pues bien, el domingo pasado Jesús hizo un milagro. Multiplicó unos pocos panes y unos pocos peces. De manera que le dio de comer a mucha gente. Es lo que nos narra el Evangelio de Mateo en el capítulo 14, versículos 13 y 21. Tomen en cuenta algunos elementos bien importantes en este texto del Evangelio que nos narra el milagro de la multiplicación de los panes. La primera cosa es, no debemos entender que Jesús es un mago o es un gran panadero. Jesús no está haciendo actos de magia para deslumbrar a sus discípulos o a la gente que le escuchaba. Jesús tiene una finalidad, un objetivo al hacer ese milagro. El objetivo fundamental es despertar en nosotros, que somos sus seguidores, la conciencia y la responsabilidad de lo que les dijo a sus discípulos. Denles ustedes de comer. Hagan ustedes este milagro. Multipliquen los dones que Dios les da. Vean qué interesante, porque quien pone los panes y los peces es un niño. El niño en la Biblia simboliza la pureza, la inocencia, la generosidad. No así los adultos. Entonces el niño da lo que pone, da lo que tiene, comparte lo que tiene. Y el milagro de la multiplicación de los panes, entonces, no debe llamar nuestra atención únicamente por el acontecimiento grande que narra el Evangelio, sino que debe ir a lo más profundo. Voy a poner este ejemplo. Nosotros estamos viviendo ahora en una situación de pandemia que ha hecho que mucha gente se vuelva más individualista, más egoísta. Antes no usábamos máscara para entrar a un lugar público. Antes no guardábamos 6 pies de distancia en un lugar público. Eso ha hecho que nos mantengamos a distancia de los demás, incluso en cuanto a la sensibilidad, en cuanto a la solidaridad, en cuanto a las necesidades de los demás. Aquel niño dio sus panes y sus peces y Jesús los multiplicó. ¿Qué es lo que estamos multiplicando nosotros? Estamos recibiendo de Dios constantemente muchas bendiciones, trabajo, salud, los que no nos hemos enfermado. Tenemos a nuestra familia, tenemos un techo, tenemos un hogar. Entonces, todo eso que tenemos son nuestros panes, son nuestros peces. Y los tenemos que poner al servicio de los demás. Tenemos que compartirlos con los demás. Nuestro mundo actual está adoleciendo de mucha individualidad, mucho individualismo. Y el creyente, el discípulo de Jesús, en cambio, es alguien que piensa en los demás. Muchas veces nosotros compartimos panes arruinados, peces que ya no sirven. Me refiero, compartimos, por ejemplo, en vez de compartir buenas noticias, en vez de compartir buenas palabras, compartimos chismes, compartimos difamaciones, compartimos críticas, compartimos bullying. Y en cambio, lo que tenemos que compartir es esos dones que recibimos de Dios todos los días, compartirlos con los demás. Lamentablemente muchas veces la gente de nuestra iglesia, de nuestra fe, se contenta con pedirle a Dios, se contenta con pensar que Dios va a proveernos mágicamente de las cosas.
Y el mandato de Jesús es diferente. El mandato de Jesús es que nosotros seamos quienes hagamos el milagro, y especialmente el milagro de la solidaridad. Es interesante que en la medida en que nosotros vayamos superando esta situación de pandemia y cualquier otra situación en la que estemos viviendo, vayamos poniendo de nuestra parte la capacidad que Dios nos ha dado de ayudar a los demás a resolver sus situaciones difíciles. No tiene sentido el cristianismo cuando uno lo vive individualmente. Nos salvamos nosotros si salvamos a los demás. Superamos cualquier situación si la superamos juntamente con los demás. No se trata únicamente de salvar mi vida o salvar mi alma, sino salvar el mundo, construir el reino de Dios. Esa es nuestra reflexión de esta semana. Que Dios les bendiga. Les espero el próximo domingo a las 9:30 de la mañana en nuestra misa en el patio.